Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Goal Sport, el mejor canal de videojuegos de tenis de todo el mundo. Hoy os traigo información de Tennis Elbow 4, todo lo que tienes que saber sobre Tennis Elbow 4, menús, configuraciones que yo uso para jugar. No sé si sabéis que hoy se ha lanzado la versión para Xbox One, las series X y las series S, ¿vale? Lanzamiento hoy 8 de mayo para Xbox. Entonces, bueno, os voy a comentar también en qué estoy trabajando porque estoy haciendo un mod semi-vanilla con las pistas, todas las canchas vanilla, pero con los tenistas reales, ¿vale? Con los nombres reales, quiero darles las apariencias también reales a todos los tenistas, utilizar las mejores animaciones disponibles que hay para poder ponérsela a los tenistas. Y bueno, no sé por dónde empezar. Ah, bueno, otra cosa. Si hay alguien que sepa bastante de tenis, que tenga muchos conocimientos de tenis, me refiero a conocimientos de jugadores de tenis, necesitaría ayuda en el tema de poner habilidades y talentos a los tenistas, porque una cosa que tiene especial Tennis Elbow 4, que lo diferencia del resto de juegos de tenis del mercado, es el tema de los talentos y habilidades y los estilos de juego que podemos poner o aplicar a cada tenista, ¿no? Si entramos aquí en ficha de jugador, ahora os voy a enseñar el tema de las configuraciones y cómo juego yo, y porque hay gente que le cuesta, por ejemplo, en los saques de servicio del rival devolver la pelota. Bueno, pues os voy a decir yo cómo lo hago, cómo tengo configurado el mando, pero vamos a ver primero lo que os comento. Por eso pregunto si hay alguien que tenga mucho conocimiento del tenis profesional, porque podemos ver aquí abajo, ¿veis estos tres botones que tenemos aquí en el menú de ficha de jugador, donde tenemos el estilo de juego del tenista, donde podemos ponerle Bulldog, ¿no? Y te pone ahí una descripción de lo que es esa habilidad, defensor, ¿no? Pues el típico tenista pues, que se defiende de atrás en el fondo de pista y es muy fuerte desde atrás, ¿no? Fuerte también desde la base, que también es parecido a lo que se estaba comentando ahora. Sacador, cuando hay tenistas, pues no sé. Normalmente los sacadores suelen ser jugadores de más de 1,90 m, ¿no? Los tenistas que tienen buena altura normalmente suelen ser buenos sacadores. Que ahí también os voy a comentar una cosa de lo que estoy tratando de hacer con este mod, que también lo voy a implementar en el XKT, porque yo hablo normalmente con la gente de XKT, con Steve, y una vez que yo ponga todas las habilidades a los tenistas, se las quiero pasar a Steve para que las pongan en el mod XKT. Lo que pasa es que yo quiero lanzar, porque yo hablé con Manu, desarrollador de Tennis Elbow 4, y quiero lanzar un mod un poco más pequeño, que no utilice todas las canchas o todo el circuito que tiene el mod XKT. Para eso está el mod XKT. Y quiero hacer uno más liviano, ¿no? Que corra un poco mejor en el PC y en la consola, al utilizar las canchas vanilla, pero con los tenistas y gruñidos y sonidos actualizados por mí, ¿vale? Entonces, lo que estaba comentando, me gustaría alguien que tenga conocimientos del tenis, pues eso, que me hiciese, por ejemplo, un listado. Quería empezar primero con los 50 primeros tenistas que están actualmente en el ranking ATP, ¿vale? Los 50 primeros, ir poco a poco, no cogerme... y 50 ya es bastante, ¿eh? Es bastante trabajo. Entonces, coger, por ejemplo, Djokovic, que está el número uno, después el segundo que es Sinner, el tercero que es, creo que es Alcaraz, el cuarto no sé si es Medvedev, y ponerme las habilidades que tiene cada tenista, ¿vale? Tenemos estas que son Bulldog, All-Rounder, Counter Puncher, jugador de contraataque, voleador, jugadores que son voleadores, jugadores variados, sacador, fuerte de la base, ¿vale? Defensor. De todos modos, estas habilidades que os las voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Os dejaré un enlace de la página web de Manu Games, ¿vale? En Manu Games, porque todos estos talentos y todas estas cosas, los talentos, están sacados del juego Tennis Elbow Manager 2, ¿vale? Y se han implementado recientemente, sobre todo los talentos, se implementaron recientemente en Tennis Elbow 4.
Entonces, esto de los talentos, como podéis ver, no tiene ninguna estrella. Este jugador no tiene ningún talento. Pero el trabajo que estoy haciendo yo, con este pequeño mod que os quiero decir, que lo quiero hacer los tenistas lo más real posible, es si yo cojo, yo tengo ahora, por ejemplo, creados estos tenistas, ¿no? Si yo cojo a Hurkacz, que es un buen sacador, ¿vale? Es un tenista con... Me parece que el año pasado, en el 2023, creo que fue el tenista con más ace a lo largo de todo el 2023, ¿vale? Eso pues, son estadísticas que he mirado yo en la página de ATP. Está, me parece que el primero Hurkacz, no sé si el segundo está también Taylor Fritz. Entonces quería empezar un poco primero por los sacadores, después, por ejemplo, por los que tienen la mejor derecha. La mejor derecha del 2023 fue la más potente, la media más potente fue la de Nicolas Jarry. Entonces, lo que quiero hacer es, si yo ahora cargo a Nicolas Jarry, ¿vale? Que tenga a la derecha la potencia del drive la más alta de todos los tenistas. Es complicado hacer esto, ¿vale? Es complicado hacer esto. También, como podéis ver, he cogido y le he puesto, bueno, el drive de Haas, ¿vale? Es lo más así parecido. Y es que yo me he descargado todas las animaciones de golpeo de la pelota de NAR, un modder que está haciendo animaciones. Pero hay muchas que son, por ejemplo, la que tiene Nicolas Jarry de derecha no me gusta. La de revés sí. La de revés está bastante bien, ¿vale? La ha hecho él. Quiero poner animaciones que cuando juegues te sientan bien jugando. Entonces, si hay alguna animación, aunque esté creada aquí, que no se ve muy bien en el juego, pues las evitaré, la quitaré y pondré alguna que le pueda quedar bien, ¿no? El servicio sí está bien, ¿vale? Creado también por NAR, el servicio está muy bien. Los servicios los hacen muy bien, ¿vale? NAR. Esto es un mod también que tenéis aquí si vais al menú de Mod Manager. Yo estoy suscrito al XKT, pero también estoy suscrito a los marcadores de Steve. Le dais a suscribir. Esto una vez que estáis suscritos se descarga automáticamente y se actualiza, o sea, se instala ellos solo. No tenéis que hacer nada, solo suscribiros. No sé si os tendréis que crear una página en la página esa que es mio.io o algo así, no sé qué se llama. Estas son las animaciones, ¿vale? Si queréis tener todas las animaciones que tengo yo, lo que pasa es que yo las voy a intentar meter en el mod que voy a crear, ¿vale? Las animaciones buenas, cuando veáis aquí mi mod, no sé cómo lo voy a llamar, el mod, ¿vale? No sé si llamarlo XKT Zapingol o XKT Lite, ¿vale? Porque no va a tener todas las canchas. Entonces lo veréis aquí para descargar y ya vendrán las animaciones, gruñidos, sonidos, ropas y todo en las que estoy trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero desviar ahora de lo que estábamos hablando. Como podéis ver, he cogido una camiseta que viene por default en el juego y yo le he puesto el logo de Wilson, porque ahora mismo Nicolas Jarry está utilizando la ropa de Wilson, ¿vale? Como podéis ver, la gorra, también le he puesto yo el logo de Wilson, porque no había ninguna gorra. He cogido una gorra blanca también de estas genéricas y le he puesto yo el logo de Wilson, igual que el pantalón, ¿vale? El pantalón también. Hostia, se la ha cambiado ahora. A ver. Bueno, no pasa nada. Porque los tengo aquí grabados. Si yo cojo ahora aquí y le doy importar jugador de Nicolas Jarry, ¿vale? Buscamos a Nicolas Jarry. Y lo que os quiero enseñar, ¿vale? También una cosa. Si yo configuro las estadísticas para Nicolas Jarry, que por cierto, también voy a poner el ranking en el puesto en el que están ahora en el 2024, ¿vale? Nicolas Jarry actualmente, a día de hoy, está en el puesto 24. Cuando termine el mod, se viene ahora a Roma, Roland Garros, puede que suba, pueda que baje, pero yo intentaré hacer ahora más o menos a mayo, ¿vale? Es posible que el mod, claro, el mod no lo voy a subir en una semana, me va a llevar tiempo y por eso os pido ayuda para el tema de las habilidades y los talentos. Entonces, si yo le cargo estando en el puesto 24, como podéis ver, viene con todos estos atributos, estas habilidades. Pero si, mira, ya cargo el pantalón bien, ¿vale? Pero si yo le cargo a Nicolas Jarry en el puesto 77, por ejemplo, que estuvo en el 2019, va a bajar. Le va a bajar, lógicamente, para cuando juguemos el modo carrera y nos enfrentemos a jugadores que no están entre los 50 mejores, o que esté, yo que sé, cuando empezamos el modo carrera te puede tocar con un 600 del mundo. Pues no va a tener los atributos altos.
¿Cuál es el problema de esto? Que Nicolas Jarry, o como por ejemplo ahora mismo Rafael Nadal está en el puesto 300 y pico del mundo. Vamos a poner a verlo mejor con Rafael Nadal, ¿vale? Yo tengo aquí a Rafael Nadal creado. No, pues no tengo a Rafael Nadal. Sí, yo creo que sí la había creado, ¿eh? Rafael Nadal, vamos a ver. Nadal. ¿Vale? Y normalmente Rafael Nadal, pues las habilidades, que las he bajado yo un poquito porque si están muy altas, la pelota va como muy rápido. O sea, el juego se hace muy rápido, muy veloz. Entonces estoy ahí buscando un equilibrio. Pero ¿cuál es el problema de buscar este equilibrio? Que sí, cuando estás en un top 5, tiene buenos atributos o habilidades creíbles, ¿vale? Creíbles, un poco razonables como la vida real. Pero el problema es cuando Rafa Nadal, como es el caso ahora, está en el puesto, en el 2024 está en el 305. Entonces te pones a jugar contra Rafa Nadal y hace ataques muy flojitos. Pega a la derecha y al revés muy flojo, porque el juego este lo que tiene es cuando un tenista está en un ranking muy alto, ¿vale? O muy bajo en este caso, muy bajo, que es el puesto 300, pues bajan todos los atributos automáticamente. Está hecho para el modo carrera, para cuando juguemos. Nosotros vamos a empezar en un modo carrera siendo el 1000 y pico. Entonces, claro, para que te enfrentes con jugadores de tu nivel, porque nosotros vamos a ir mejorando nuestro tenista poquito a poquito, con entrenamientos. Y claro, no te vas a poner derecha y servicio de golpe en la primera semana ni de coña. O sea, igual vas a tardar un año de juego, ¿vale? En intentar llegar al 50%, porque empezaremos con el 10-15%. Entonces, claro, te enfrentarás con Rafa Nadal, que está en el puesto 300, o tenistas que están en el puesto 600-700, todavía estarán peor. Y claro, necesitas que tengan los atributos bajos para poder ganarlos, ¿no? Por lo menos para poder competir. ¿Cuál es el problema que veo de esto? Que no es real, porque Rafa Nadal está ahora en el puesto 300 en la vida real, pero Rafa Nadal, por estar en el puesto 300 en la vida real, no le baja la potencia del servicio ni la potencia de derecha. Es fácil que Nadal en la vida real, ahora estando en el puesto 300, sí le baje un poco la condición física, el tema de la velocidad, que no esté tan rápido como cuando ha sido pues un top 1, ¿no? Y igual que la confianza en sí mismo, tema de habilidades mentales, y esto es posible que sí. Pero el tema de, ¿vosotros creéis que Rafa Nadal, porque esté ahora pues en el puesto 300, va a sacar más flojo o la va a pegar la pelota más flojo de revés y de derecha que si estuviese en el puesto número 10? Más o menos parecido, ¿no? Las velocidades. Entonces, claro, esto no es muy real. Entonces, quiero a ver si encuentro un equilibrio. Por eso, seguramente tendré que coger y subirles mucho los atributos estando en el top 10 para cuando estos tenistas por un casual bajen al top 50, top 70, que no les baje mucho esto. No sé si entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Si yo busco aquí a Zverev, creo que también le tenía hecho. Si lo buscamos aquí en el puesto... No, el 24, todavía no tengo puesto el ranking. El puesto 23 le baja mucho a la derecha. No, el Zverev no le tengo trabajado. Zverev no le tengo todavía... No le tengo puesto. Lo que sí tengo puesto es a Hurkacz, y es lo que os quería enseñar. Si vamos aquí y buscamos a Hurkacz, ¿vale? Le vamos a poner en el puesto. ¿Ves? No, en el puesto tampoco. No le tengo puesto los rankings de algunos tenistas en el 24. Bueno, eso lo quiero hacer después esto. Si le cargamos en el 2023, ¿ves? Le baja bastante la potencia del drive. Al servicio se le tengo muy alto, porque Hurkacz os he dicho antes que ese ha sido el tenista con mejores servicios en el 2023, el que más ace tenía. Entonces, ¿qué he hecho? Agregarle talento, servicio rápido. ¿Veis? Se pueden agregar talentos. Esto hay que hacerlo dentro del juego, en archivos. En archivos, si vamos aquí a settings, vale, vamos a buscar la carpeta donde lo tengo.
Vale, mods, SDK, está puesto el nombre del mod que sacó Manu, pero bueno, como le voy a modificar yo, y players ATP, ¿vale? Aquí estarían todos los tenistas, que hay 4578. Si yo le doy a buscar aquí a Hurkacz, le damos para abajo. Esas habilidades se ponen aquí, talentos. Servicios Raid 50, 50 sería una estrella. Si tiene 100%, que es servicio Kick, es el servicio rápido. No sé por qué estas no salen las estrellas en los talentos, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, y si por ejemplo buscamos a Djokovic, Novak Djokovic, creo que estará arriba, tiene muchísimos talentos. Tiene el de campeón, ¿vale? Claro, Djokovic, Nadal, Alcaraz creo que le puse también campeón, pero en vez de campeón 100 le he puesto campeón 50 a Alcaraz, ¿no? A los que hayan ganado un Roland, algún Grand Slam, ¿vale? Entonces, si veis aquí que tenemos talentos, ¿no? Estos, pues los quería ir poniendo yo. Lo mismo que, por ejemplo, Djokovic tiene esto también de aceleración trade y tiene la habilidad, el estilo de defensor, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando a alguien que sepa un poco de tenis, que me vaya diciendo de los top 50 qué estilo de juego le podría poner, ¿no? Si buscamos aquí a Djokovic, que Djokovic le tengo por aquí, para que veáis lo de los talentos. Es una cosa guapísima que tiene este juego, que no lo tiene ningún otro juego de tenis, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el Full Ace Tennis, pero el Full Ace Tennis sé que el desarrollador va a trabajar, no sé si a finales de este año o el año que viene, en un modo de carrera ya muy completo, como tiene, por ejemplo, parecido al tenis el Go, ¿no? Entonces, si le ponemos aquí a Djokovic, mira, este sí le tengo puesto en el ranking 1 en el 2024. ¿Veis? Yo creo que sí le voy a tener que subir más los atributos. Estando en el número 1, por si le da, jugando tú en modo carrera, le da Djokovic, por ponerse en el puesto 50, que no baje mucho lo que es la potencia del drive y la potencia del servicio, ¿no? Vamos a ver los talentos. Aquí tendríamos esto puesto defensor. ¿Veis? Esto es lo que pone aceleración trade. Ahí te explican en inglés qué es lo que hace. Y si vemos los talentos, tiene slider, pegarle a la pelota en el momento justo una estrella, y clay mover, que se mueve muy bien en arcilla, ¿no? En clay. Y por eso me gustaría pues ir poniendo ahora mismo a los 50 primeros tenistas, pues saber qué jugadores tienen un talento especial de estos que puedan encajar, ¿no? Porque yo no me lo sé a todos. Le he puesto a Hurkacz el saque rápido. Creo que también le he puesto a Nicolas Jarry un talento. ¿Vale? A Nicolas Jarry creo que le puse... Por cierto, le he puesto también un gruñido que queda bastante bien. El gruñido de Jarry, mirad. ¿Vale? Estoy grabando gruñidos también de vídeos de YouTube y los estoy pasando un filtro y les estoy quitando ruido de fondo para que se escuchen más o menos gruñidos decentes, ¿vale? Este sería... Ah, y mirar la cara. Mirar la cara de Nicolas Jarry. Se parece bastante, ¿eh? Se parece bastante. ¿Por qué? Porque estoy también intentando buscar por ahí caras, porque se le pueden poner caras a los jugadores, mirad. ¿Ves? Isner es un archivo que es una fotografía en el que se pone... Ahora mismo solo hay 32 caras y entre ellas está la de Nicolas Jarry. Entonces también tiene puesta su cara, ¿vale? Y vamos a ver los talentos que os quería decir. Le puse el servicio rápido y Boom Boom Server. El Boom Boom Server te dice, me parece que es primer servicio un 10% más rápido. Y también que el segundo servicio, no sé si pone algo de bastante facilidad cuando te estás jugando y te están para romper un breakpoint, ¿vale? Cuando te van a hacer rotura del servicio, creo que como que es una habilidad, ¿vale? Para que no te timbre el pulso a la hora de hacer el segundo servicio en una rotura, ¿vale? Es que están muy guapos. El tema de estas habilidades y los talentos y todo que tiene este juego es la leche, es la leche. Entonces, bueno, pues que sepáis eso, que estoy trabajando pues ahora mismo en tema de ponerles talentos a
los tenistas, por ejemplo. Os he dicho Hurkacz, Jarry, que he puesto también, me parece que Alcaraz también creo que le he puesto algún talento. Pegarle a la pelota en el momento justo. Seguramente le pondré, no sé si ponerle alguno más, algún talento más. Tiene puesto lo de campeón, que no sé de dónde sale lo del campeón, también como tiene Djokovic. Roger Federer, que también tendrá la hostia de talentos. Servicio con slide, ejecución del slide, pegarle a la pelota en el momento justo, control de la pelota. Sinner también me parece que tiene... Le había puesto alguno, Yannick Sinner. Ver talentos, pegarle a la pelota en el momento justo. ¿Vale? Son talentos que, oye, mira, después aquí veis, tiene lo de la aceleración Panzer. Todas estas cosas me gustaría trabajarlas bien, ¿vale? Fuerte desde la base. Entonces, bueno. Esto, yo creo que los talentos los voy a buscar en la página de Manu Games y os los pondré en el enlace para el que sepa bastante de tenis. Por cierto, mirad la cara con las pecas y todo también de Sinner, ¿eh? También tiene su cara, mirad. Sinner, ¿vale? Vale, os voy a enseñar ahora el tema de la configuración. ¿Y cómo juego yo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviese que jugar ahora, por ejemplo, con Carlos Alcaraz, le quitaríamos aquí lo de la CPU. Esto yo lo quito, aunque si estáis empezando a jugar yo os diría que os pongáis... Esto es donde es la previsualización de dónde va a pegar el bote la pelota, ¿no? Más o menos. El objetivo, cuando vas a recibir, dónde también te vas a recibir la pelota. Yo ya juego sin ello, pero podéis ponerlo y quitándolo poco a poco. Lo que sí os recomiendo es que pongáis esto, el autoposicionamiento rápido, a tope, y que empecéis un poco jugando también con esto, ¿vale? Al principio, en high yo ya juego sin ello, pero bueno, vamos a dejarlo ahora en low. Y yo juego con controles de modo simulación. Tenéis modo tendréis que empezar a jugar en modo arcade. Está el modo elite, que ya es más complicado. Yo juego controles de modo simulación, ¿vale? Desgaste activo, que los jugadores se cansan. Tanto mi jugador como la CPU. Por cierto, también me he currado a Zizubers, que va a jugar mañana contra Rafael Nadal. Como podéis ver, he cogido un Nike rojo y le he puesto también el logo de la marca que utiliza Zizubers, ¿vale? La gorra también la he creado yo. El pantalón no, el pantalón ya estaba. No sé si hacer también calcetines, con el logo, ¿vale? De logos que no hay, por ejemplo. A ver, logos de esta marca de camiseta sí había, sí, pero así con la camiseta lisa, no, ¿sabes? Y después, bueno, le he puesto así revés, drive, servicio. Le he puesto sus gruñidos, los he grabado. Mira, los gruñidos. Se oyen bastante bien. Lógicamente no le he puesto... Ah, bueno, este viene con talentos, ejecución del slide, y viene por defecto. Si entras en el archivo que os he enseñado antes de tal, no tiene ningún talento. Yo creo que hay algunos jugadores con que no... En el archivo de texto que os he enseñado, ¿vale? La hoja esa blanca, si no tienen puesto ningún talento, también hay algunos tenistas que vienen con talentos. No sé por qué. Yo creo que viene hechos por Manu, por el desarrollador, no lo sé. Claro, no tengo manera de quitar eso. Sí que puedo agregar otro talento, si supiera si tuviese algún otro talento, sí. Pero como no sé los talentos que tiene, porque no lo conozco jugando a Zizubers. Entonces, bueno, la dificultad más realista para jugar contra la CPU es o bien Profesional 10, ¿vale? Es por el tema de velocidad y reacción de la CPU, ¿vale? O Profesional 10 o Maestro 1. El desgaste activado. Y después, ahora vamos a ir con los controles. Voy a enseñar cómo tengo puestos los controles. Yo estoy con un mando de Xbox. Con un mando de Xbox inalámbrico. ¿Cuál es el problema de los mandos Xbox inalámbrico? Que no lo reconoce como mando de Xbox. Me lo reconoce, si yo voy aquí ahora a buscar el mando, me lo reconoce como Steam Controller. Si al mando que tengo de Xbox le pongo un cable, sí me salen ya aquí los botones ¿vale? Los botones, ¿veis que aquí me pone botón 5, botón 2?
ahí saldría el botón rojo, o sea, la B, la A de color verde, la X de color azul, la Y, ¿no? Los típicos botones de un mando de Xbox, ¿no? Pero como estoy con el inalámbrico, había leído en un foro que el mando inalámbrico pues te lo reconocía como un Steam Controller, que bueno, da igual, funciona perfectamente, lo que pasa es que no queda tan bonito que se vean ahí los botones, ¿no? Entonces, botones, golpe normal. El botón 1 del mando sería la A, el botón verde, ¿vale? Ese sería el golpe normal. Después tengo el slide. Vamos primero por los botones principales. El slide, la X, ¿vale? La X, si tenéis un mando de Xbox, o sea, de PlayStation, la A es el botón, lo digo por aquí, este es la A, sería el botón de los cuatro que tenemos en forma de rombo a la derecha, sería el de abajo, ¿vale? Me parece que en PlayStation creo que es la X. Después, este sería la X en el mando de Xbox. En PlayStation puede que sea, me parece que es el cuadrado. Después, el drop shot, yo tengo puesto el gatillo derecho. ¿Vale? Gatillo. No, perdón. Tengo el gatillo izquierdo. En el drop shot tengo el gatillo izquierdo, el LT. LT. Me parece que en PlayStation creo que es L2. L2. Después, globo defensivo, tengo el botón 5, que es la... A ver. Claro, me lío con... No, botón 4 y globo en ataque. Vale, ya sé cuál es. Vale, globo defensivo, la Y. En el PlayStation sería el triángulo. ¿Vale? Aceleración, que es el que más se usa en el juego. Tengo la B. La B. El botón rojo en el mando de Xbox. Y en PlayStation creo que es el círculo. ¿Vale? Este es el botón que yo más utilizo, la aceleración. Después la aceleración corta, este sí es el gatillo derecho, el de abajo. Gatillo de abajo, que es RT, R2 en PlayStation. Y globo en ataque, el de arriba del gatillo, ¿vale? El R1 o RB. El que está encima del gatillo derecho, ¿vale? El gatillo superior derecho. Este sería el globo en ataque, que también se usa bastante. Me parece bastante cómodo para hacer globos. ¿Y cuál me ha quedado? Drop shot, gatillo izquierdo. Y estos te los pone por defecto. Al configurar primero este botón, este. Y después estos que os he dicho yo, automáticamente él os pone estos botones así, ¿vale? Así que yo no sé ahora mismo cuáles son esos botones, pero los pone automáticamente el juego, ¿vale? Al poner estos, que solo se queda libre, te los pone él automáticamente. Después, importante, el saque, servicio. ¿Vale? Bueno, menú, botón menú que es el Start. Tengo puesto aquí el botón 8, el Start en el mando. ¿Y dónde están aquí ahora los servicios? Ah, los han puesto aquí abajo. De antes salían aquí, salían aquí. Los ha puesto aquí ahora. Se ha cambiado el menú. Vale, Strong, servicio fuerte, potente. El mismo que la aceleración. El botón B, ¿vale? El botón B, el círculo en PlayStation. Y después, servicio seguro. Servicio seguro es el botón 3, que es el mismo que el slide, la X. ¿Vale? Botón 3 sería la X. El cuadrado PlayStation, ¿vale? Cuadrado X, botón azul, X en Xbox. Y después el servicio normal, el 1, que sería el golpe normal, como el golpe normal, la A del mando de Xbox, que sería el color verde, la A verde, y en PlayStation la X, el de abajo, ¿vale? El de los 4 botones, el de abajo, la X. Ese sería el golpe normal. Ya no necesitáis configurar nada más. Con que tengáis aquí el botón de menú, que le podéis poner o en el Select o en el Start, en el que queráis, el que veáis más cómodo para vosotros. Igual es más cómodo yo creo que es más cómodo el Start. El botón, sí, el Start. Yo me parece que lo tengo en el Start. A ver, si yo pincho ahí, sí, lo tengo puesto en el Start. Vale, la cámara. ¿Cómo tengo puesta la cámara? La cámara.
Lo tengo puesto en vertical, zoom de la cámara en 56, altura 50, apertura 66. Normalmente juego con la apertura. A veces la apertura la subo a 70 o la bajo a 64, 66, ¿vale? Más o menos. Y después también a veces hago zoom aquí. Hago más zoom a 60, me muevo entre 54 y 60, ¿vale? Depende de la pista también, pero bueno, más o menos estas son las configuraciones. ¿Qué es esto de aquí? Forzar zoom in the back. Forzar el sol en la espalda. Cuando hacemos cambio de lado, cuando estamos jugando, por ejemplo, en ciertas pistas, cuando es de día sobre todo, cuando es de día hay a veces que molesta como el brillo de la pantalla, como que nos pega el sol de cara y se ve bastante mal. Pues coger y poner, forzar el sol en la espalda y poner que sí, para que veáis siempre como al principio, ¿vale? Si lo ponemos que sí, vamos a ver hacer una prueba ahora para que veáis. Lo vamos a dejar puesto en no. ¿Y qué más? Perfil. Os quiero enseñar el menú de entrenamiento. Si ponéis aquí modo libre, os va a coger los tenistas que tenemos en el modo entrenamiento, tal cual las skills que tengan puestos los tenistas, ¿vale? Si por ejemplo a Nicolas Jarry, que le teníamos con 90 de saque, todo, pues te lo respeta. Si cogemos y ya le ponemos modo justo, modo real, nos va a coger las internas del juego, las que tienen en el archivo de texto, ¿vale? El archivo de texto creado. Por mucho que modifiquéis en el campo de entrenamiento donde tenemos los tenistas, por mucho que cambiemos y no, es que saca muy flojo y quiero ponerle 95 de potencia de saque, si le ponéis en modo real, modo justo, no os va a obedecer. Tiene que ser modo libre para que ahí en entrenamiento os respete lo que vosotros modifiquéis en el tema de... Eso es cuando queremos hacer entrenamientos, partidos rápidos contra la CPU, pues ponerlo en modo real para que respete las habilidades que pongáis a cada tenista, ¿vale? Aquí, pues esto, juegos por set, el tie break, esto es si llegas al tie break, al sexto juego es donde comienza el tie break. Si vais a jugar a set o a juegos de tres juegos, ¿vale? Juegos por set, 3. Os tendréis que poner que el tie break llegue al tercer juego, ¿no? Lógicamente, si un set tiene 3 juegos, pues tendréis que poner que el tie break, comienzo del tie break al tercer juego, ¿no? Si jugáis a 6, si jugáis como la vida real, pues es al sexto juego. El sexto juego es cuando comienza si hay un empate, es cuando comienza el tie break. Y después el tie break, pues ponéis 7 puntos, 8, 10, super tie break. ¿Eh? Tie break en el último set, sí. Y eso. Después, mira, tenéis. Esto lo pusieron nuevo hace poco. Feminizar las habilidades de las mujeres. Si le ponéis que sí, cuando jugáis con chicas, no golpean tan fuerte como los hombres, ¿vale? Eso está bien, porque lo hace un poco más real. Y después, ¿cómo tengo más el resto de las cosas? Esto lo tengo puesto así. Circuito mundial lo tengo puesto así. Eso, bueno, fijaros un poco. Los gráficos, las sombras. Tengo todas más Stadium, ¿vale? Si ponéis en todas, os va a ir mejor de FPS, ¿vale? Porque el problema que tiene este juego es cuando aplaude el público. Las sombras, si quitáis las sombras del público y dejáis las de la cancha, que serían, me parece que estas, cuando aplaude el público no os van a caer los FPS. Pero es que a mí me gusta que se vean sombras en el público y todo eso. Entonces yo lo tengo puesto All o Stadium. Si le pones en All más Crow, creo que va peor de FPS, pero bueno, más o menos así, All Stadium a mí me va bien. Llevo los gráficos, lo tengo todo puesto en alto, very high, en 2K, full screen. El audio, bueno, aquí ya tenéis el volumen de los gruñidos, de la multitud, de los comentaristas, el sonido ambiente del estadio, ver todos los partidos bot. Yo tengo puesto que no, porque si jugáis un modo carrera os obliga el modo carrera a ver los otros partidos que vosotros no juguéis. Yo lo tengo puesto en no, eso lo tengo puesto así. Y creo que ya está todo puesto. Bueno, el idioma español, kilómetros por hora, mostrar FPS, podéis poner también el contador de golpes, ¿no? Los rallies, también creo que estaba puesto por aquí. Y el perfil, lo de los perfiles. Como podéis descargar varios mods, si vais a utilizar el mod XKT,
cuando descarguéis de tal, lo que tenéis que hacer es crear un nuevo perfil, llamarle XKT, le llamáis XKT, ¿vale? El que tiene todas las canchas oficiales de la ETP y tal. Por ejemplo, ¿veis? Yo tengo Vanilla Animación, XKT por defecto y el que estoy creando yo, que es sobre el mod SDK. Y tendréis que poner aquí que seleccionar al abrir el juego sí, ¿vale? Que sí, ahí. Si queréis cambiarlo por el XKT, bajáis aquí abajo y le dais usar, ¿vale? Ya está. ¿Veis que ahora sale aquí abajo en verde? Mod que cargan con este perfil va a cargar en verde el XKT. Si yo quiero con el que estamos trabajando ahora, el que estoy trabajando yo, usar, ¿vale? Sale en rojo el XKT porque no va a cargar el XKT, me va a cargar el SDK. Y hay que poner aquí sí, para cuando abras el juego, con qué mod quieres que te cargue el juego, ¿vale? Aquí es donde están los archivos mod.io, las carpetas de los mods que estamos. Por ejemplo, la primera, este mod que tengo puesto, no sé qué es. No sé si es el de las cejas. Creo que es el de las cejas, ¿vale? Hay mod para poner cejas a los tenistas. Ese sería el XKT. Después está el de las animaciones de narcos enseñantes. Los marcadores de Steve, es que lo va llevando a cada carpetas separadas. Este me parece que es para que ponga sombra en la pelota, para que se vea mejor el bote de la pelota. Que también le tenéis ahí para descargar en el menú donde hemos entrado antes, que se descarga y se instalan automáticamente. Y después también está este mod que es el XKT. Este también, descargarle, porque es para el modo carrera, ¿vale? Me parece que son los jugadores así también mejor actualizados y tal, ¿no? Para el modo carrera, ¿vale? Que es como la gira mundial del 2023. Ocupa muy poco este. Vale, bueno, vamos a hacer un partidito, nada, un juego para deciros cómo pulso yo los botones, ¿vale? A la hora de jugar. De controles. Si yo voy ahora aquí a club de entrenamiento, como podéis ver, yo tengo todo vanilla. Lo que yo quiero hacer un mod con cachas vanilas, pero con los jugadores, como habéis visto antes, con sus nombres, sus apariencias y todo real, ¿vale? Y también los sonidos. Los sonidos no son vanilla, porque no me gustan los sonidos que trae vanilla al juego. Entonces, si yo voy ahora a Roma, ¿vale? Roma, le vamos a poner Roma de día. ¿Dónde está la cancha? Bueno, creo que ya estaba seleccionada. La vamos a poner de día a las 11 de la mañana. Mejor de un set, 2, 3. Esto es en modo entrenamiento, ¿vale? Si yo le doy aquí de partido, le vamos a dar a jugar. Vale, vamos a pausa. Yo voy a recibir la pelota. Estoy al servicio, estoy al resto, ¿vale? ¿Yo qué es lo que hago? Yo ya dejo pulsado la tecla A. A ver, cuando es el primer saque del rival, normalmente el primer saque, el primer servicio hace más potente, ¿vale? Es el servicio más potente que nos va a hacer el rival. Y el segundo normalmente suele ser un servicio seguro, de seguridad, ¿no? Un poco el safe ese que nosotros tenemos que hacer también cuando queramos hacer, fallemos el primer servicio, nosotros tenemos que hacer el save, ¿no? Que sería con el botón A o la X en el mando de PlayStation. Entonces, para hacer una devolución de un saque potente, lo mejor es utilizar el golpe normal, la devolución normal, ¿vale? Entonces yo ya, mira, yo ya estoy pulsando el botón A, aquí, ¿vale? La he tirado fuera, ¿vale? Me muevo, pulso A ya, y apunto donde quiero ir, ¿vale? Y ahora ya, aquí ya empiezo, bueno, y aquí ya empiezo depende, si es si es una pelota cómoda, si estoy bien posicionado y la pelota más o menos me va al cuerpo y he llegado bien a tiempo, le doy con la B, ¿vale? Le doy con la B, dejas pulsada la B, así 2 segundos, un segundo, ¡pac! Y pegas una aceleración. La B es una aceleración potente. En el mando de PlayStation sería el botón círculo, el círculo, ¿vale? Yo es el que más utilizo. Cuando no estoy bien posicionado, ¿vale? Cuando llego tarde una pelota, o bien utilizo el slide para devolver una pelota slide, o el A, el golpe normal, ¿vale? Vale, y os quiero enseñar. Vamos a perder, que pase rápido.
que pase, Really jamming up the return. que pase rápido el cambio de cancha para enseñaros lo de las sombras, ¿vale? Extension through the ball. Vale, ya está. Vale, en las pistas vanilla normalmente la iluminación es bastante mejor que con el mod XKT. Por eso no molesta tanto el reflejo. También depende de la hora del día. Estamos jugando a las 11 de la mañana. A lo mejor si hubiesen jugado a las 2 o las 3 de la tarde, molestaría. Pero para que se vea, como hemos visto en el lado contrario, ¿vale? Ahora nos hemos cambiado de lado y como podéis ver, nos está pegando el sol de cara. Si veis que estáis utilizando el mod XKT o en alguna pista hay mucho brillo y no veis la pelota, hacer esto. Vais aquí, en cámara, y lo de forzar el zoom in the back, ¿vale? Y después tenéis aquí también posures, más oscuridad, o sea, más brillo y menos brillo. Yo lo tengo en 0, pero si veis que hay mucho brillo, lo podéis bajar aquí también, ¿vale? Pero mirad lo que hace ahora la pista. ¿Veis que se ve igual que cuando hemos recibido? Ahora estamos sacando. Yes, sir. Love 15. Aquí, por ejemplo, uso la aceleración. Terrific stuff. He usado el golpe potente, ¿por qué? Porque estaba bien colocado, no llego tarde, sino que mi jugador estaba bien posicionado en mitad de la pista y la pelota me venía a 1 metro, entonces sí le doy a la B, a la aceleración potente. Y después, hay golpes que se pueden ganar muy fácilmente contra el rival, vamos a verlo, que es la aceleración corta. La aceleración corta es el gatillo derecho del mando, ¿vale? Mirad, vamos a hacer una aceleración corta para que veáis. Voy a sacar con el B, el primer servicio el B, o el círculo en PlayStation. Y ahora, a ver, pero de derecha, le quiero hacer de derecha, ¿vale? Y vamos a hacer un liftado. Mira. Vale. No, no, no. 15, 30. A ver, normalmente una aceleración corta se hace bastante bien. No sé si no podéis ver ¿veis la línea que tenemos delante? La que separa la del servicio, la línea horizontal. Si estamos en esa posición, utilizar, por ejemplo, una aceleración corta va a hacer que la pelota, en vez de botar cerca de donde está ahora posicionado el rival, va a botar muy cerca de la red y podemos hacer ángulos muy abiertos y con el bote muy cerca de la red, lo que va a hacer que el tenista no llegue, el rival, ¿vale? A ver si puedo hacer uno. Claro, es que se tiene que dar la situación, ¿vale? No... Bueno, ahora hago doble falta. Voy a sacar con la X, ¿vale? Con la X es el saque siempre el más seguro, ¿vale? La X. Me está haciendo... Mira, aquí. En este caso lo que pasa es que no estábamos bien posicionados, Poor footwork. pero Never got into the correct position to hit the shot. a esa distancia sí había que darle una aceleración corta, ¿vale? Such clean hitting. 15, love. Bueno, estoy jugando como muy mal. Es que también estoy mirándolo, ¿ves? En la otra pantalla. Normalmente las aceleraciones... Bueno, Too inconsistent. las aceleraciones cortas yo las suelo hacer de golpe de derecha, ¿vale? Con el drive. No he hecho... Yo creo que no me suena de haber hecho nunca una aceleración corta con el revés, pero también se puede hacer, claro, lógicamente. Lo que pasa es que normalmente cuando las he hecho siempre ha sido, cuando lo utilizo yo, es con la aceleración, con el drive, con el golpe de derecha. Y bueno, esto es lo que más o menos Game tenéis que... set and match. Player 2. Esto es lo que tenéis que saber de Tennis Elbow 4. También hay otra cosa que no os he comentado, que es que si tenéis el juego de Tennis Elbow Manager 2, veis aquí un logo aquí abajo, este de aquí.
si lo activamos, yo es que lo tengo comprado en Steam, en consola no ha salido. En consola solo ha salido la versión de juego del Tennis Elbow, el Tennis Elbow 4. Pero los que tenéis en PC, si ponéis aquí, por ejemplo, activáis el modo manager, ¿veis? Se ponen, ya está ahora mismo combinado el juego Tennis Elbow 4 con el Tennis Elbow Manager 2. Pero claro, necesitas tener los dos juegos, ¿vale? Comprados. Entonces, si ahora creamos un modo carrera, es espectacular. Ese sería el mejor modo carrera que he jugado en un videojuego, no de tenis, sino de deportes. En general, el mejor juego de modo carrera deportivo que hay, le tiene Tennis Elbow 4 con el Tennis Elbow Manager 2. Mira, vamos a, para que veáis, circuito mundial, comenzar un nuevo juego, ¿vale? Un modo carrera, ¿vale? Circuito masculino. Elegimos un jugador existente, vamos a buscar, por ejemplo, pues a Djokovic, que lo tenemos aquí. A ver, hay más tenistas, lo que pasa es que estaba el filtro puesto, pero como podéis ver, si yo busco aquí a Nicolas Jarry, ¿vale? Podemos coger a Nicolas Jarry. Podemos jugar un modo carrera junior, que creo que pocos juegos de deportes tienen comenzar en modo junior. Vas a competir con chavalitos de 15, 16 años, de 14, vas a jugar Grand Slam y todo, ¿sabes? En el modo junior. O podemos empezar en modo pro, ¿vale? Modo junior, y que en el modo junior, a medida que vaya avanzando la edad del tenista, llegará un momento en que pase por edad, no sé si a los 18 o 19 años, a profesional, ¿vale? Está súper guapo. Vamos a coger modo profesional, ¿vale? Y como podemos ver, nos sale aquí para escoger nombre del entrenador. Aquí podemos poner, pues, Pepitos, ¿vale? Pepitos. Si sabéis el nombre de Nicolas Jarry, el entrenador real de Nicolas Jarry, el entrenador, pues lo ponéis. El país de donde es, de Chile, de donde sea, de España. Velocidad de cancha de cemento. Bueno, eso lo dejo por defecto. No sé en realidad. Pista court, velocidad de la superficie normal. Velocidad de la superficie medio lenta. Yo creo que es la especialidad del entrenador, ¿vale? Periodo de juego, en el año que queréis comenzar. Nivel de dificultad. Aquí ya os he dicho, o bien profesional 10 o maestro 1, ¿vale? Y después aquí nos dan esta serie de estrellas, que son los talentos, para gastar, ¿veis? En servicio, rally, por ejemplo, Nicolas Jarry, pues en servicio. Vamos a poner especialidad en servicio 2 estrellas, ¿vale? Golpes especiales, carisma. Bueno, no, ese sería el talento. Servicio, solo podemos tener un servicio, o sea, un talento, perdón. Servicio, especialidad tal. Esto no lo, ojo, que esto me parece que no lo tiene. Esto no lo tiene el Tennis Elbow 4 solo, ¿eh? Esto ya es un contenido que le da extra el Tennis Elbow Manager, ¿vale? Negocios, para tema de contratos y todo, ¿vale? Es que el juego ya se mete en tema de contratos, viajes, tienes que reservar hoteles, todo, ya veréis. Potencial de detención, te permite conocer el potencial de los jugadores que quieres reclutar, ¿vale? Por cierto, aunque vamos a jugar como el modo manager, el tenista le vamos a manejar nosotros, vamos a jugar como si estuviésemos jugando al top spin. O sea, con el mando de Xbox o de PlayStation, vamos a manejar nosotros al tenista, ¿vale? La suerte. La suerte le dará más posibilidades a tus jugadores de tener una primera ronda fácil contra clasificados o jugadores de bajo ranking. Esto está muy bien. Poner que tenga buena suerte en los sorteos, ¿no? La verdad que está muy, muy bien currado, ¿vale? Está muy bien currado. No me deja ponerle ahí, vale. Le daríamos aquí, por ejemplo, a siguiente. Es que quiero que veáis. Aquí veis, esto ya, ahora no tenemos puntos para entrenar, porque primero tenemos que entrenar. Pero bueno, veis que empezamos con las habilidades y los atributos todo bajísimo, ¿vale? Le daríamos a hecho, aquí ahora me marca el talento, servicio rápido, que se le acabamos de poner. Bueno, y los que trae por defecto ya Nicolas Jarry, ¿no? Defensor, le damos aquí hecho. Y aquí, jugadores entrenados, ¿vale? Tenemos entrenamiento, calendario. Nos tenemos que inscribir con 1 mes o 2 meses de antelación, ¿vale? Le tienes que dar aquí, ¿veis? Entrar al circuito de single. Y nos dirá, muy tarde para anotarse en un torneo esta semana. Esto sí lo tiene Tennis Elbow 4, ¿vale? Esto sí lo tiene. Como esto sí. O sea, esto es
lo mismo que tenéis el WoW 4. Pero, por ejemplo, esto de auspiciador, ningún auspiciador se ofreció esta semana, ¿vale? Equipos. Esto ya es del modo manager, no es de tenis el WoW 4, ¿vale? Aquí nos van a salir, yo creo que a partir de la siguiente semana nos van a salir entrenadores que podemos contratar, entrenador, sparring, jugadores sparring y tal, ¿no? Contrato del entrenador, años restantes, tal, ¿vale? Y pues tenemos instalaciones, mirad. A ver dónde estaba lo de las instalaciones. Contratar y comprar, mirad. Entrenadores, información del entrenador. Este es el entrenador que hemos creado, Pepito. Los entrenadores que podemos contratar. ¿Ves? Pues entrenadores, por ejemplo, para el servicio te da un 25% de rally, mental, compañero de sparring para poder jugar contra ellos, contra el sparring. Y los hay de primera categoría y con menos estrellas. Los hay más baratos, ¿ves? Que te cuestan 500 y pico, tal. Reclutar jugadores. Ahora no hay ninguno para reclutar. Ningún jugador quiere que lo entrenes. Y aquí es donde tenemos que ir poniendo las instalaciones. Comprar, tal, ¿sabes? Piscina, centro médico. La verdad que está muy guapo. Pero claro, todo esto lo ofrece el modo manager. El modo manager asociado ahora con el tenis el WoW 4, ¿vale? Por ejemplo, esto de lo de las instalaciones, tenis el WoW 4, el modo carrera no lo tiene. Lo tendríamos con el modo manager, ¿vale? Aquí la información, los torneos, el ranking, ¿no? Ranking, aquí quitamos tal, estamos en el puesto 700 y pico. La verdad es que es el mejor modo, el mejor juego en cuanto a modo carrera que he jugado yo ya ni de fútbol ni de baloncesto. Tenis el WoW 4. Tenis el WoW 4 en cuanto al modo manager y modo carrera, es el mejor juego que he jugado yo en mi vida, tío. Es que es súper divertido. Y después, otra cosa que os quiero decir. En 5 o 6 meses, antes de final de año, chicos, antes de final de año se va a venir nuevas animaciones de ejecución al juego. Mirad, os las voy a enseñar, ¿vale? Que no sé si lo sabíais. Pero antes de final de año, mira, os quiero enseñar esto. No sé si lo sabíais. Pues se me está alargando muchísimo el vídeo. Va a durar 1 hora, tal. Pero bueno, es que os quería contar tantas cosas. Mirad. Manu ya ha confirmado que después del lanzamiento en consola en PlayStation, en PlayStation lo va a lanzar en septiembre de este año. Está programado para que salga para finales de agosto, septiembre en PlayStation. Y una vez que termine, va a intentar implementar esto primero, ¿vale? Está trabajando en esto. Quiero que lo veáis. Son nuevas animaciones de ejecución de movimiento del tenista, ¿vale? Esto ya, las pruebas estas ya las estuvo haciendo él hace un par de años. Y como podéis ver, se ve mucho más natural, corriendo. Los movimientos del tenista se ve mucho más natural. Entonces, quiere implementar primero esto al juego para el movimiento, sobre todo el movimiento, para no tener las animaciones que tenemos ahora. Y una vez que ya esté implementado esto, que esto lo quiere hacer antes de, pues sobre octubre, por ahí, octubre, noviembre, quiere también captura de movimiento. ¿Vale? Como tiene Top Spin, capturas de movimiento de los no de tenistas, sino de él mismo con un traje o con algo especial para hacer voleas y tal, y después, claro, juntarlo con estos movimientos que tiene este muñeco aquí o estas animaciones de movimiento y con capturas, ¿vale? Con captura de movimientos, combinarlo todo y oye, no esperéis unas animaciones como Top Spin, pero como podéis ver, mira aquí cómo se frena a la carrera, son bastante naturales y bastante realistas las animaciones, se ven bastante bien. Entonces, oye, yo creo que cuando implemente esto el juego va a ganar muchísimo. Va a ganar muchísimo, porque ahora es lo peor que tiene el juego, las animaciones de movimiento. Y nada, yo creo que no me queda nada más de explicar. Ya os he explicado, creo que todo. Espero que os haya servido de ayuda. Os dejaré los enlaces en la descripción de lo de los talentos, a ver si lo encuentro en la página de Mana Games, para que alguien que sepa de tenis me pueda confirmar, oye, los 50 primeros tenistas del ranking ATP, qué talentos y qué estilo de juego les ponemos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado toda esta información de tenis el WoW 4, mis ajustes, todas las configuraciones.
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye bye.